Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas, y vamos a hablar también del encuentro que va a estar disputando el equipo conducido por Marcelo Gallardo dentro de un rato nada más. Desde las 19:30 horas, el conjunto de Núñez estará viéndose las caras contra Estudiantes de La Plata en el Estadio Monumental por la jornada número 8 de este torneo Apertura 2025. Se enfrentan dos equipos que se mantienen invictos en el presente certamen. Tan solo son 4 los conjuntos de 30 en el fútbol argentino que no han perdido ninguno de los primeros 7 partidos, y 2 de ellos son justamente el Millonario y el Pincha, que se estarán enfrentando en Núñez. Además de repasar la probable formación del equipo del Muñeco, de hablar puntualmente de 2 jugadores del plantel, vamos a estar hablando de qué es lo que le deparará a River durante estos próximos 12 días de marzo. ¿Por qué 12? Porque es el tiempo que tienen más grande como límite para utilizar los cupos que le dio la AFA para incorporar futbolistas. Vamos a estar hablando también de por qué estarán jugando River y Estudiantes, teniendo en cuenta que son 2 equipos de 2 zonas totalmente distintas, y haremos también un repaso de cómo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque si bien todavía falta un poco, la realidad es que está cada vez más cerca que nunca. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación. Si bien es cierto que el Muñeco tiene en la cabeza hacer una rotación parcial, teniendo en cuenta que luego de enfrentar a Estudiantes dentro de 4 días estará viéndose las caras contra Talleres de Córdoba en Paraguay el próximo miércoles 5 de marzo por la final por la Supercopa Internacional. Y si bien es un torneo no tan relevante, no deja de ser un título. Y sabiendo también que River tendrá que jugar, comenzando con el encuentro de hoy, 3 cotejos en 8 días, y hay futbolistas que físicamente lamentablemente no están para ese grado de nivel de exigencia física sobre todo, es muy probable que, como dije recién, haya una rotación parcial. Obviamente que los que han tenido mejor rendimiento van a estar presentes, porque tampoco Gallardo quiere regalar este partido. La idea del Muñeco, y seguramente también de todo River, es asegurar la clasificación a los octavos de final de este torneo Apertura lo antes posible, porque de esa manera podrá enfocarse a partir del mes de abril 100% en lo que será la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Nombre por nombre, ¿cuál sería el equipo que pararía Marcelo Gallardo para salir hoy por la noche de las 19:30 horas a la cancha y de esa forma intentar ganarle a Estudiantes de La Plata en el Monumental? Franco Armani sería el arquero y obviamente el capitán del equipo. En el lateral derecho jugaría Gonzalo Montiel. Teniendo en cuenta que Martínez Cuarta y Paulo Díaz viene siendo la dupla titular, podrían estar desde el arranque, pero no quiero descartar que Germán Pesela pueda ingresar por alguno de ellos, teniendo en cuenta que el chino y el chileno son los que estarían desde el inicio en el cotejo del miércoles frente a Talleres, y es probable que alguno de los dos descanse, o por lo menos que Gallardo meta a Pesela en la rotación, teniendo en cuenta que es un futbolista muy jerárquico. En el lateral izquierdo lo mismo. Quien sea el titular en la final contra Talleres seguramente no juegue este partido contra Estudiantes. Si el Muñeco considera titular a Casco, quien jugará este partido frente al Pincha será Curia, o viceversa. En la mitad de la cancha sí me parece que Enzo Pérez va a jugar, porque creo que el DT piensa que hay una diferencia entre el nivel de Enzo y Craneviter. A su costado jugará Santiago Simón, teniendo en cuenta la ausencia de Juliano Galopo, que no se ha terminado de recuperar de la distensión muscular, y la idea es que pueda estar contra Talleres. Más adelante hay 3 nombres para 2 puestos: Maximiliano Mesa, Gonzalo El Piti Martínez y Franco Mastantuono. Lo lógico es que los que vayan a jugar la final contra Talleres sean los 2 primeros, y por eso mismo Mastantuono, de buen ingreso en el duelo pasado, puede meterse en el 11, sobre todo en el lugar del Piti Martínez, que sabemos que si empieza el partido, a los 15 minutos del segundo tiempo, es muy probable que sea reemplazado. Pero no quiero dejar de lado que, como Mesa viene de recuperarse de una tendinitis que lo mantuvo 4 partidos afuera y recién volvió a ser titular en el duelo del fin de semana pasado ante San Martín en San Juan, tampoco quiero descartar que pueda llegar a descansar. Mientras que arriba sucede también algo parecido. Jugarán 2 de estos 3 nombres: Miguel Ángel Borja, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Yo creo que en principio Driussi descansaría con el objetivo de estar bien para la final, y Colidio acompañaría a Borja como dupla ofensiva.
Y uno de los mayores productos de las divisiones juveniles de River es Santiago Lencina. Y muchos hinchas obviamente, no digo que hayan cuestionado a Gallardo por esto, pero por lo menos se preguntaron por qué el juvenil bajó a reserva durante mediados de esta semana, cuando River tuvo que jugar el miércoles contra Instituto en el River Camp, y no se mantuvo en primera división. Esto se debe principalmente a que cuando Lencina fue titular, que fue en el encuentro correspondiente a la sexta jornada contra Lanús, en ese entonces no estaban disponibles ni Matías Rojas ni Manuel Lanzini, ambos por lesión, ni tampoco todavía estaba Franco Mastantuono, que estaba participando del Sudamericano Sub-20 con la selección argentina juvenil. Esto no quiere decir que Lencina no vaya a ser convocado más, pero a diferencia de lo que va a suceder con Mastantuono, que la idea es que alterne entre ser titular y ser suplente en la primera, lo que va a hacer Lencina es rotar entre estar en la primera y estar en reserva, que es algo que seguramente ya está hablado con el jugador y también con Marcelo Escudero. Va a estar, por ejemplo, el futbolista sin ningún tipo de dudas en la lista de buena fe de la Conmebol Libertadores, y cuando arranque una seguidilla de partidos bastante más continua y regular, no hay ningún tipo de dudas de que el jugador en cuestión va a volver a estar en la primera. Además, no hay que dejar de lado que para estos chicos no solamente es importante sumar minutos como titular, sino que hacerlo de a ratos en el segundo tiempo también podría ser más que importante. Es cierto que Lencina hasta ahora sus minutos en primera con Gallardo, porque el año pasado sí ingresó desde el banco, cuando Marcelo Escudero fue el DT en ese partido ante Unión, en lo que fue el debut de Lencina en la primera de River, hasta ahora con el muñeco los únicos minutos que ha sumado justamente fueron esos ante Lanús cuando fue titular, cuando decidió el entrenador que esté desde el arranque. En aquel entonces el DT manifestó y argumentó la titularidad de Lencina en base a que necesitaba más desequilibrio de mitad de cancha hacia adelante. En ese entonces, lo repito una vez más, no estaban Rojas, no estaba Lanzini y Mesa estaba en el banco de suplentes recuperándose todavía, recién ingresó en el segundo tiempo. Ahora, como los tres están disponibles, sumado al regreso de Mastantuono, que inclusive tiene chances de ser titular, obviamente el pibe ha tenido que correr más desde atrás en la consideración de Gallardo. Aún así, en el partido de la reserva convirtió un gol y tuvo un muy buen rendimiento llevando la número 10 en la espalda del equipo de Escudero. Así que no hay ningún tipo de dudas de que en el corto plazo va a volver a formar parte de la plantilla del primer equipo de River. Y cuando digo en el corto plazo me refiero hasta que hay chances de que viaje el miércoles a Paraguay con el resto del plantel. La situación del Piti Martínez es una de las que hoy, no digo que más preocupe a Marcelo Gallardo, pero que el futbolista tenga que estar bien siempre al 100% para jugar cada uno de los partidos es algo que al DT lo ocupa, mejor dicho de esta forma, y mucho. Porque saben lo diferencial que es el Piti Martínez, pero si solamente puede ser diferencial durante 30-45 minutos y no durante 90, que es lo que pretende el entrenador, iba a ser muy difícil que pueda ser titular de manera constante y de manera tan seguida. Hay que tener en cuenta que si bien ahora River va a estar disputando 3 partidos en 8 días, esto será únicamente porque tiene la Supercopa Internacional en el medio. A partir del mes de abril, cuando empieza la fase de grupos de la Copa Libertadores, River estará jugando siempre cotejos entre semana y probablemente tenga que viajar más veces al exterior. Por eso mismo es muy pero muy probable que necesiten que el Piti Martínez esté cada vez mejor físicamente. Es cierto que su puesta a punto físico en su momento tuvo que frenarse porque sobre el final de la pretemporada lamentablemente sufrió una lesión muscular que lo mantuvo afuera durante los primeros 3 partidos de este torneo Apertura. Recién volvió al banco en el duelo contra Independiente, donde no jugó, ingresó en la segunda mitad contra Godoy Cruz en el duelo por la 5ª jornada y ya en los últimos 2 encuentros contra Lanús y San Martín de San Juan fue titular y fue importante en ambos cotejos, obviamente con distintas participaciones, porque contra Lanús quizás no fue tan decisivo en el último cuarto de la cancha, pero contra San Martín sí le dio la asistencia a Borja para que River pudiera abrir el marcador en un encuentro que se podía tornar complicado en ese segundo tiempo. Estudiantes es un equipo verdaderamente muy pero muy fuerte, de hecho no ha perdido todavía, más allá de que ha estado cerca, y tiene algunas falencias muy similares a la de River. No es el gran Estudiantes, pero no deja de ser un equipo que sabe perfectamente lo que quiere. Y con un par de destellos el Piti Martínez podría solucionar esas cuestiones. Ahora, teniendo la final contra Talleres a la vuelta de la esquina y sabiendo lo determinante que es el Piti, hay que ver qué es lo que decide Gallardo en relación a él. Seguramente cuando tengan una semana completa, no como fue esta última, porque se sabía que iban a venir 3 partidos en 8 días, pero sí lo que van a hacer seguramente esas semanas completas durante la fecha FIFA, a pesar de que River tiene el partido por Copa Argentina en el medio, ahí seguramente se ponga el Piti Martínez como uno de los principales objetivos en lo que respecta a que esté bien
bien físicamente y que de manera rápida, es decir, en el corto plazo de acá a un mes, pueda finalmente completar los 90 minutos. Y la situación de Kevin Castaño perjudica un poco a River y puede llegar a generar confusión en lo que respecta a su reciente traspaso, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que el más grande ya llegó a un acuerdo total con el Krasnodar en lo que respecta a la cantidad que va a tener que abonar por el futbolista, 9 millones de dólares, que serán 7 millones y medio en primera instancia y el millón y medio restante por bonos y objetivos, todo esto por el 70% del pase, el equipo ruso pidió como condición para que se haga finalmente la transferencia que el futbolista juegue los próximos 2 partidos. Y obviamente hay miedo en River, primero, de que el jugador pueda lesionarse, no una dolencia muscular común que lo atrasaría quizás 1 o 2 semanas, sabiendo que una vez llegue a River lo más probable es que 7 días después tenga que viajar con la selección colombiana para formar parte de la fecha FIFA de marzo, por lo que el debut de Castaño con la camiseta del más grande seguramente lo tengamos a principios del mes de abril. Pero sí hay miedo por el tema de que a lo mejor el Krasnodar está alargando esto, sabiendo que River tiene hasta el 12 de marzo para incorporar. Y si bien es verdad que los próximos 2 encuentros, que son los que quiere que juegue el conjunto de Rusia, están dentro todavía de ese límite, hay mucha preocupación en ese sentido. Por lo pronto, en principio, el futbolista viajará a la Argentina después de disputar los siguientes 2 cotejos. Esto es porque el volante central suplente sufrió una lesión y no lo van a liberar antes, lo necesitan para estos 2 partidos y por eso está encaminado para que su vuelo a nuestro país recién sea el 8 de marzo. Ante la ausencia de su compañero de equipo, Castaño deberá jugar hoy, sábado 1 de marzo, frente al Kirlia Sovetov Samara por la fecha número 19 de la Premier de Rusia y luego por la misma competencia, el 7 de marzo, es decir, un día antes de viajar, enfrentará al Nizhny Novgorod. Luego de eso, finalmente se subirá al avión y de esa manera viajará a nuestro país. Krasnodar debe mantenerse en la cima del campeonato y por eso no quiere soltarlo. River está buscando a un jugador que es titular en el equipo que va primero en la Liga Rusia. Es cierto que hoy por hoy la liga de ese país no es la más competitiva, teniendo en cuenta que sus conjuntos no juegan competiciones europeas por disposición de la UEFA desde hace bastante tiempo. Y saben perfectamente desde River que lo económico era la principal traba para incorporarlo y eso ya estaría solucionado. Teniendo en cuenta que el jugador hizo la presión necesaria para venir, solo queda que dispute estos 2 partidos y que el Krasnodar cumpla su palabra al 100% como para que el futbolista se convierta en el 8º refuerzo de River. Y otra cuestión, y no para menos importante, es qué va a suceder con el lateral izquierdo. Porque si bien es verdad que la principal y única alternativa que tenía River en su momento era incorporar a Lucas Esquivel, proveniente de Atlético Paranaense, y después de que el conjunto brasileño cambiara las condiciones de la negociación una y otra vez, River decidió darse totalmente de baja de las charlas y por eso se terminó cayendo la probabilidad de su pase. No se empezó a buscar de manera firme a otro lateral. Es cierto que hubo muchos que sonaron, desde Gabriel Rojas, actual jugador de Racing, reciente campeón de la Conmebol Recopa con la Academia, hasta Julián Aude, ex lateral de Lanús que fue campeón el año pasado con Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos. Sin embargo, por ninguno se iniciaron negociaciones verdaderamente serias como para intentar incorporarlo. Y si bien es verdad que River hoy no tiene un bache en esa posición porque Acuña y Casco son 2 laterales que pueden rendir en River, no es que hoy el más grande necesita futbolistas porque está improvisando en ese lugar de la cancha, pero la realidad es que por algo Gallardo quería a Lucas Esquivel, no es que lo quería únicamente para tener 3 laterales izquierdos, lo quería porque le daba una alternativa más, porque la realidad es que si Esquivel jugaba como lateral, eso le daba la chance a Acuña de ser mediocampista, y si bien es cierto que podría hacerlo con Casco, seguramente no sea lo mismo para el entrenador. Entonces, me parece algo extraño que River no haya decidido salir en búsqueda de otro lateral izquierdo, o por lo menos que no haya intentado negociar por alguno de ellos, porque después, en definitiva, las cosas pueden salir igual que lo que sucedió con Esquivel, porque la realidad es que nadie sabe lo que puede pasar a la hora de negociar. Y también me parece extraño que teniendo 3 cupos para incorporar, River únicamente utilizará uno, que es el que va a usar por Kevin Castaño. Los otros 2 quedarían vacantes y me parece que en el momento actual en el cual se encuentra River y sabiendo que hasta el 12 de marzo todavía hay tiempo de utilizar esos cupos, me parece que debería por lo menos intentar negociar por ciertos jugadores. Recordemos que estos cupos para River son
2 de ellos por las ventas tardías después del 31 de enero de Pablo Solari y Agustín Santana, y uno por la lamentable lesión que sufrió Agustín Ruberto mientras vestía la camiseta de la selección argentina en el Campeonato Sudamericano Sub-20. De esos 3 cupos solamente usará uno, por lo que le quedarían 2 vacantes. Entiendo que quizás no se utilice uno porque sería traer a un jugador que a lo mejor no se tenía pensado incorporar, pero el otro, a la hora de incorporar un lateral izquierdo, me parece que debería ser utilizado. ¿Y cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores? Porque hemos visto durante esta semana que se han jugado partidos y uno se pregunta cuándo terminan todas estas fases previas y cuándo comienza la verdadera copa, la que se estará disputando a partir de los grupos. El sorteo correspondiente será el lunes 17 de enero, antes de que se jueguen los partidos de la próxima fecha FIFA de eliminatorias, y ahí ya sabremos quiénes serán los rivales de River, y ya sabremos también en definitiva los 32 equipos que disputarán esta Conmebol Libertadores, porque hasta ahora en la fase de grupos hay 28 confirmados, todavía faltan 4 que deben venir de la fase previa número 3. River, recordemos, es uno de los cabezas de series porque ha terminado como primero el ranking Conmebol del año pasado y por eso mismo ocupará uno de los lugares más preponderantes. Esto es muy importante porque de esa manera River esquiva a otros de los grandes equipos que han tenido participación en Libertadores durante los últimos años. River no se puede enfrentar ni a Botafogo, que es el último campeón, ni a Flamengo, ni a Palmeiras, ni tampoco a Racing, que si bien es un equipo argentino, no deja de ser hoy por hoy uno de los grandes equipos del momento en el fútbol sudamericano, al haber ganado la última sudamericana y al haber conseguido hace pocos días la Recopa, ganándole la final al ganador de la Libertadores, que fue Botafogo. Sí puede enfrentarse, por ejemplo, viniendo del Bombo 2, siendo uno de los equipos más complicados y siendo un equipo que eliminó a River en el 2023, a Inter de Porto Alegre, por ejemplo, en caso de que Corinthians avance a fase de grupos, superando la fase previa 3, me parece que ese podría ser el bombo más complicado que le podría tocar a River, que en el Copón 2 le salga Inter y que en el 4 le salga Corinthians. Me parecería lo más complicado, por lo menos mirándolo desde arriba y sabiendo que es una posibilidad ante muchas, porque después hay otros grupos que podrían ser muchísimo más accesibles, pero por lo pronto River ahora se enfoca primero en el torneo, en ganarle el próximo 5 de marzo la final por la Supercopa Internacional a Talleres de Córdoba en Paraguay, y una vez se conozcan los rivales en la Copa Libertadores, ya el equipo de Gallardo desde el mes de abril pondrá 100% su cabeza en ese torneo. Un objetivo que siempre es el principal, porque a pesar de que a mitad de año River jugará el Mundial de Clubes, obviamente que la Conmebol Libertadores siempre es la principal meta a obtener por cualquier conjunto sudamericano, y desde que Gallardo está en River, siempre parecería haber más posibilidades de lograrlo. Y para finalizar, muchos se preguntan, si Estudiantes está en el grupo A de esta Copa Liga Profesional, de este torneo Apertura 2025, y River está en la zona B, ¿por qué se enfrentan? ¿Por qué el más grande estará viéndose las caras ante un conjunto que pertenece a la otra zona? Recordemos que en el fútbol argentino, que es un despropósito total, hay un total de 30 equipos. Este certamen se terminó formando de la siguiente manera: 2 zonas de 15 clubes cada una. Sin embargo, la cantidad de partidos que tendrá que disputar cada uno de los equipos es de 16. Y uno se pregunta, pero si son 15 equipos, ¿cómo puede ser que tenga que jugar cada uno de los clubes 16 partidos? ¿De qué manera están compuestos estos 16 encuentros? Y por eso este próximo, que es la jornada número 8, marcará la mitad de esta primera fase del torneo Apertura. 14 de esos 16 cotejos van a ser contra los otros equipos de tu propia zona. Es decir, River enfrentará a los otros 14 conjuntos que forman parte de la zona B. Y los otros 2 encuentros restantes serán: uno, el clásico, que en el caso de River obviamente es contra Boca, que se disputará casi con seguridad el 27 de abril en el Estadio Monumental. Digo casi con seguridad porque obviamente como River juega Copa, dependerá mucho del momento en el cual la Conmebol ponga los partidos de River en esa competencia para saber si se disputa sábado o domingo, pero en definitiva será ese fin de semana, mientras que el otro encuentro es un interzonal contra otro equipo de la zona A, es decir, no contra el clásico rival que es Boca, sino contra otro conjunto. Y en el sorteo salió que River enfrenta a Estudiantes. De hecho, esta jornada, la número 8, todos equipos de la zona A se enfrentan a todos los equipos de la zona B
No contra sus clásicos, vuelvo a hacer esta salvedad porque los clásicos se disputan uno por jornada de manera aleatoria. A River y a Boca les tocó en la jornada número 15, que es la anteúltima. Pero después, en esta fecha número 8, se estarán disputando todos los interzonales. Al más grande le podría haber tocado quizás Aldo Civi, que es el equipo más flojo por ahora del grupo A, o le podría haber tocado Estudiantes, que es uno de los más fuertes y campeón 2 veces el año pasado. Sumado también, recordemos que River le ganó la final de la Supercopa Argentina, cuando en ese momento todavía Martín de Michelis era el entrenador. Recordemos que River y Estudiantes también se enfrentaron sobre el final y hubo victoria del más grande por 2-1 en La Plata, con una inexorable actuación de Franco Armani, que hasta se dio el lujo de atajar un penal esa noche. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, River estará enfrentándose a Estudiantes de La Plata en el último duelo que jugará el equipo de Gallardo antes de enfrentar el próximo miércoles a Talleres por la final por la Supercopa Internacional. Debido a esto, el muñeco podría replantear una rotación parcial para este cotejo, por lo que podría llegar a descansar Paulo Díaz en defensa, Piti Martínez en la mitad de la cancha y Driussi en la zona de la delantera. Se espera la llegada de Kevin Castaño, sabiendo que el Krasnodar le ha propuesto a River que para aceptar la transferencia debía jugar los próximos 2 partidos debido a la lesión de su compañero, de su volante central suplente, y por eso mismo el futbolista colombiano estará llegando al país recién el 8 de marzo. El sorteo de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores va a ser el lunes 17 del tercer mes de este 2025 y veremos qué rival le toca a River, teniendo en cuenta que después tendrá muchísimos partidos de manera continuada porque estará disputando una doble competencia que no parará hasta finales de mayo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.